Hola, bienvenidos nuevamente a el aula virtual de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos y pues sí, ponte cómodo porque vamos a continuar en el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, preparados para continuar el estudio allí donde nos quedamos en la última sesión y dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo a través del texto. Señor y Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Padre, en esta hora entregamos este tiempo, Señor, y nuestra disposición para conocerte más a través de tu palabra. Guíanos, Señor, por la luz de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estamos en Mateo 26, los primeros 5 versículos que ya venimos considerando. Vamos a continuar allí, así que leemos y seguimos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahí quedamos en la última ocasión. Dice que ellos tuvieron consejo para prenderle con engaño y para matarle. Estaban ahí confabulando contra el Hijo de Dios. Y decir que la decisión de matar a Jesús ya ellos la habían tomado. No es que aquí fue donde, bueno, sí fue donde quizás concretaron, pero ya venían previamente ellos o algunos de ellos urdiendo esta trama o al menos esta intención de acabar con Jesús por todo lo que Jesús le representaba y que habíamos visto a lo largo de su ministerio, cómo los había criticado, cómo les había mostrado sus errores, cómo había quedado evidenciado que él era el Hijo de Dios a través de sus milagros y cómo el pueblo lo reconocía y les estaba restando ese favor del pueblo, como había inclusive llegado a poner orden en el templo, echando a los cambistas de lo cual ellos lucraban de la religión. Entonces era lo que Jesús estaba haciendo era revolucionario desde su punto de vista, pero sepamos siempre distinguir que detrás de todo hay una razón espiritual, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que esa decisión, esa noche, ellos la llegaron como quien dice a poner en blanco y negro, pero ya la habían tomado anteriormente. No es que esa fue la primera vez que se les ocurrió, porque si te fijas, vamos a repasar aquí, después de sanar al hombre de la mano seca, ya en Mateo 12:14, ya hablaban de matar a Jesús. Dice Mateo 12:14, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, o sea, para matarle. Y luego en Juan 5:18 dice el Evangelio de Juan que después de sanar al paralítico de Betesda, también tomaron esa decisión. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, por su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tener bien claro, la razón primaria, según estos religiosos, era que Jesús declaraba ser Dios. O sea que aquellos que arguyen que Jesús nunca dijo ser Dios, pues fíjense que sí lo dijo, tanto así que por eso lo mataron. Esa fue la razón, porque él con sus palabras y sus actos decía, yo soy igual a Dios, yo soy el Hijo de Dios, pero de una forma especial, y le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Definitivamente que es una afirmación de Jesús. También después de alimentar a los 7,000 en Juan 7:1, encontramos que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. O sea, se refiere a los líderes religiosos. Ya procuraban matarle.
Entonces, no es que él tuviera temor, sino que sabía que no era su tiempo y él tenía que cumplir con lo establecido por el Padre. Entonces, por eso ya estaba en ese tiempo concentrándose en Galilea porque había ya un complot para matarle y no era su tiempo. Él sabía cuál era el tiempo. Durante la fiesta de los tabernáculos también encontramos varios versículos. En Juan 7:19 dice Jesús, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Eh? O sea, Jesús se los pone en cara. Ustedes están pensando en matarme, ya él los conocía. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? O sea que hasta el pueblo se había enterado. Esto es como crónica de una muerte anunciada, con la excepción de aquí, la víctima del complot sí lo sabía. En la novela de García Márquez, el único que no se había enterado era precisamente al que iban a matar, pero Jesús lo sabía y lo sabía el pueblo, era prácticamente Vox Populi. Y ahí mismo en en Juan 7, en el 25, eh, y dice también, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, que estaban procurando cómo atrapar a Jesús. Y luego en Juan 8:37 y luego el 40 dice, Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Se lo dice nuevamente Jesús en su cara en esa misma ocasión de la fiesta de los tabernáculos. Y luego dice en el 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Lo ves? Eso estaba ya conocido por Jesús, conocido por el pueblo, ya era quizás no habían puesto, digamos, una definición, pero era su intención ya de hacía tiempo. Después de la resurrección de Lázaro, dice Juan 11, en el 49, que Caifás, sumo sacerdote, les dijo, en una reunión que tuvieron, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él, sin saber que lo que estaba diciendo, prácticamente era lo que iba a ocurrir, que Jesús iba a morir por todo el pueblo, y no solo el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Pero él lo decía en el sentido de que matara a Jesús para que no viniera la rebelión de los romanos, porque dice más adelante, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y luego, en Mateo 21:46, cuando él estuvo enseñando en el templo esa mañana, en Mateo 21, dice que al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque este le tenía por profeta. O sea, estaban tratando, ya lo habían venido pensando, tramando, quizás no concretando en blanco y negro, como decíamos, pero sí ya era una decisión que habían estado urdiendo en sus corazones con tiempo. Tuvieron tiempo para arrepentirse, tuvieron tiempo para meditarlo, o sea que fue con premeditación, premeditación, alevosía y ventaja que ellos tramaron este crimen contra el Hijo de Dios, y eso le implica una mayor culpa. Entonces, como vemos, no fue una decisión tomada abruptamente por casualidad o de repente. Y a pesar de que hacía tiempo ellos deseaban matarle, no pudieron hacerlo hasta el tiempo predeterminado por Dios. Es decir, los hombres pueden tener sus planes, pero Dios es el que establece los tiempos. No, y ciertamente no importa cuántos planes tenga el enemigo contra el creyente, no lo podrá tocar a menos que Dios lo permita. El enemigo puede tener planes, como estos hombres tuvieron planes contra el Hijo de Dios, pero Dios fue el que determinó el tiempo en que iba a permitir que aquello ocurriese, porque había un plan de Dios en todo esto, igual con cada uno de nosotros. Y ciertamente, aún si Dios permite que el enemigo o sus enemigos o los enemigos de su pueblo y de su iglesia lleguen a tocarlos, aún eso tendrá un propósito superior. Tenemos que entender eso. Dios no permitirá que algo ocurra a sus hijos a menos que haya un propósito superior. Por eso dice Romanos 8:28, muy conocido, a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayuda bien. Eso es decir, a los que son llamados, a los cuales predestinó a ser formados conforme a su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues sencillamente mantenernos en la voluntad de Dios y confiando en Él, que Él nos guardará y que nada podrá suceder sin que Él tenga el control, mientras más caminemos bajo su cobertura, bajo su voluntad. Otra cosa es que andemos en nuestros propios caminos, ese es otro cuento. Pero así sucedió con Jesús. Él caminó esos caminos de Judea, de Jerusalén, de Galilea, a pesar de que había un complot para matarle, pero sabiendo que no era su tiempo. Cuando llegó su tiempo, él supo señalarlo claramente. Entonces, aquí vemos que estos religiosos, fariseos, sacerdotes, escribas, decían ahí, mientras tramaban aquello en casa de Caifás, decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos decidieron, por tanto, no concretar ese plan de matar a Jesús durante la Pascua. ¿Por qué? Porque definitivamente estaba llena de gente y era una fiesta que concurría mucha gente y se iba a dar cuenta y ellos ya le temían al pueblo. Pero Jesús mismo, al mismo tiempo que ellos estaban diciendo que no lo matemos durante la Pascua, Jesús al mismo tiempo, allá en el Monte de los Olivos esa noche, había dicho que va a ser durante la Pascua, imagínate. Jesús dice, me van a matar en la Pascua. Los fariseos y los escribas y los sacerdotes dicen, no lo vamos a matar en la Pascua. ¿Cuál crees tú que va a decir la verdad? ¿Cuál tendrá la razón? ¿Cuál va a acertar, si lo quieres poner de una forma más humana? Jesús que dice que me van a matar en la Pascua o los religiosos que dicen que no lo vamos a matar en la Pascua. Imagínate tú, al mismo tiempo están diciendo algo contrario. Obviamente, Dios tiene la última palabra. Y es que debía ser en la Pascua porque eso cumplía con la tipología, que en sí la tipología es una forma, digamos, de figuras proféticas que hay a través de la escritura. Entonces tendría que cumplirse con esa tipología que era parte de la profecía de Dios para con su plan a lo largo de la historia, que Jesús era el Cordero Pascual. ¿Y cuándo se sacrificaba el Cordero Pascual? En la Pascua. Por tanto, aunque ellos en su plan malévolo decían que no lo iban a matar en la Pascua porque había mucha gente en Jerusalén y querían evitar que se hiciera un alboroto, iba a ocurrir en la Pascua porque así estaba determinado en la tipología, en la profecía, por la voluntad de Dios. Y el mismo Jesús lo sabía, por eso lo había afirmado a sus discípulos allá en el Monte de los Olivos. Dice en Éxodo 12:6, en Éxodo 12:6, lo guardaréis, hablando del Cordero Pascual, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, entre las 6 de la tarde del día 14, del inicio del día 14 hasta las 6 de la tarde de la finalización del día 14, que era cuando se celebraba la Pascua. Era el definitivo que era el día en que Jesús iba a morir y que iba a ser aquel viernes que se iba a celebrar la Pascua, que como ya decíamos en el calendario nuestro coincidía aproximadamente, según los cálculos astronómicos, con el 7 de abril del año 30 después de Cristo. Y en Juan 1.29 ya hemos leído que dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era definitivamente el Cordero Pascual, el que iba a ser muerto justamente en la Pascua, como él decía, a pesar de que sus eh, asesinos estaban en su momento diciendo que no lo iban a hacer en la Pascua. O sea que ellos estaban yendo en contra de lo que establecía la palabra y el plan eterno de Dios. Ahora, ¿por qué hacían esto? Pues fíjate, ellos sabían dónde estaba Jesús. Es decir, Jesús estaba en Jerusalén y quizás no en ese momento específico, pero ellos lo habían visto por las calles de Jerusalén. Cuando estuvo ahí en el templo
y estuvo enseñando todo ese día martes y públicamente lo retaron y todo eso. Ahí mismo si hubieran querido lo hubieran podido aprender. Ellos sabían, pero no se atrevían a arrestarlo por lo que habíamos dicho, porque ellos habían visto cómo la gente iba tras él, pues, por ejemplo, al presenciar su entrada triunfal en Jerusalén. Y se habían maravillado de cuánta gente estaba creyendo en Jesús como el Mesías. Entonces, ellos no tenían temor de profanar la fiesta, es decir, ellos no iban a abstenerse de arrestarlo y matarlo en la Pascua por temor a profanar la fiesta, la más sagrada fiesta judía, sino tenían temor al tumulto que podría producirse habiendo tantas personas en Jerusalén que, como ya habían visto en su entrada aquel domingo, esa entrada triunfal, mucha gente que le estaba siguiendo, que le creía ser el Mesías. Entonces, evidentemente, estos religiosos no temían a Dios, sino que temían al pueblo. No temían a Dios, sino al pueblo. Y alguien dijo, quien teme, eh, quien teme al hombre, no teme a Dios, pero quien teme a Dios no tiene por qué temer al hombre. Así que definitivamente ellos estaban prefiriendo temer al hombre que temer a Dios. Nosotros debemos siempre tener más temor de Dios que del hombre, como hicieron Pedro y Juan cuando estuvieron ante el concilio, que les dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús, y ellos dijeron, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Hay que tener más temor de Dios que de los hombres. Pero estos religiosos era al revés, le temían al pueblo y no a Dios. Entonces se enfocaban en su propia seguridad y no en honrar a Dios. Estaban más preocupados de que el pueblo no lo rechazara, de que el pueblo no se les viniera en contra. Entonces estaban preocupados por sí mismos y no por honrar a Dios. Ahora, por más que el hombre por más que el hombre se crea dueño de sus decisiones, como estos religiosos que estaban ahí tramando, urdiendo un plan ahí en casa de Caifás, Dios siempre tiene la última palabra. Por más que las personas, nosotros mismos, que querramos planificar todos los detalles de alguna acción, buena o mala, al final siempre decimos, como dice Santiago, si Dios quiere, porque no sabemos siquiera si vamos a estar vivos el día de mañana. Así que definitivamente Dios siempre tiene la última palabra y tú debes caminar cada día consciente de eso, que cualquier plan que hagas, ya repito, no estoy hablando de que hagas cosas malas, ni sencillamente cualquier plan que hagas, obviamente debemos hacer solo cosas buenas, que todo esté en manos de Dios. Pero aún sus enemigos, a pesar de que le dan la espalda a Dios, tendrán que saber que Dios es el que va a dar la última palabra. Y como dice el dicho, el que ríe de último, ríe mejor. Dice Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Oíste? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, uno planifica, voy a hacer esto, aquello, pero Dios es que al final, de alguna forma, toma la última decisión hacia dónde nos vamos a dirigir o lo que va a acontecer. Y aquí pensar obvio, como decíamos, Dios tiene todo bajo control y al final Dios tenía todo predeterminado para que la muerte del Hijo ocurriera en la Pascua como símbolo que era, como verdadero cumplimiento que era del símbolo, perdón, que era el Cordero Pascual. Pero hubo circunstancias que humanamente vinieron quizás a cuadrar la situación para que esto sucediera así. Los que planificaban la muerte de Jesús no lo pensaban así, pero se dieron circunstancias para que se hiciera lo que Dios había planificado. Por ejemplo, ese inesperado ofrecimiento de Judas, que vamos a verlo próximamente en próximos versículos, los pudo haber llevado a adelantar sus planes, porque vamos a leer más adelante en Mateo 26, 14 al 16, cómo Judas se les acerca y dice, uno de los 12, que se llamaba Judas, esto está en Mateo 26, 14 al 16, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, esta es una situación que se les presenta a ellos en bandeja de plata y probablemente los eh, impulsó a adelantar sus planes. Pero atención, como decíamos, a pesar de que hay circunstancias que humanamente pudieron haberles llevado a cambiar su decisión inicial y de forma quizás no planificada por ellos, llegar a cumplir lo que la escritura había establecido y lo que decía toda la tipología del Cordero Pascual, que era el mismo Señor Jesucristo, de morir en esa fecha que ellos planeaban que no fuera así. A pesar de eso, había un plan previo establecido por Dios. Eh, Porque esto ya había sido profetizado incluso, esta entrega por parte de uno de sus propios discípulos, uno de sus hombres de confianza, Judas Iscariote. Fíjate cómo dice Salmos 41:9, o sea que todo esto nos dice que no fue casualidad, que no tomó a Dios por sorpresa, todo estaba planificado por Dios. Y aquí siempre resaltar el hecho de que Judas tuvo su responsabilidad y tuvo su culpa y por tanto le cabe la pena consecuente. El que haya cumplido con la profecía no quiere decir que él no tomó su decisión de forma voluntaria él mismo. Dios nunca lo obligó. Así que esa culpa no se le puede quitar. Pero sí había sido profetizado, Dios conociendo todas las circunstancias en su presencia, lo había declarado a través de sus profetas. Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, y eso lo va a hacer en la última cena, alzó contra mí el calcañar, o sea, me traicionó. Salmo 41:9. Y eso Juan, en Juan 12, 25 al 26, dice que eso tenía que ver, esa profecía tenía que ver con el acto de Judas. Dice Juan 12, 25 perdón, en Juan dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, Juan 13, 25 al 26, perdón, dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Así que con él compartía el pan, que es lo que dice el Salmo 41:9. Y Zacarías 11, 12 y 13 dice, les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, que es lo que aquí le van a dar como recompensa a Judas por entregar a Jesús. Así que esta profecía también tiene que ver con la traición de Judas hacia Jesús. Y Hechos 1:16 dice, hermanos, era necesario, dice Pedro, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, cuando Pedro habla de David, se refiere al Salmo 41:9, que hablaba de esa traición de Judas. Y luego dice en Hechos 1:21, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y en ese sentido está hablando de Salmos 69:5. En Salmos 69:5 encontramos la profecía a la cual se refiere Pedro. Dice allí, Dios, 69:25, disculpen, dice, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Esto y el Salmo 109:8 es lo que se aduce que es a lo que se refiere Pedro en su profecía hablando de Judas. En el Salmo 109:8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Así que estos dos salmos de David hablan de lo que va a ocurrir con Judas y que va a tener que ser sucedido por uno
que lo reemplace debido a su traición. Bueno, vamos a continuar en la siguiente porción. Ya hasta aquí con esta parte que venimos considerando y vamos a leer el siguiente texto. Como hemos visto, todo estaba planificado y nada de esto se le escapaba a Dios de las manos. Dios siempre tiene control de todo lo que ocurra, a pesar de que nosotros pensemos que las cosas están saliéndose del control de Dios. Él siempre tiene todo bajo control, Él lo conoce todo, así que no desesperemos cuando las circunstancias parecen ir en contra nuestra. Jesús en este momento estaba siendo prácticamente consciente de todo lo que venía por delante, a pesar de que iba a ser una circunstancia tan dura, él estaba dispuesto a ir hasta esa muerte de cruz. Continuamos entonces leyendo Mateo 26, 6 al 13. Antes de leer el texto, anota el pasaje paralelo. El texto paralelo a Mateo 26, 6 al 13 es Marcos 14, 3 al 9. Marcos 14, 3 al 9 y Juan 12, 1 al 8. Juan 12, 1 al 8. Leemos entonces, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dice aquí entonces, Mateo a renglón seguido sigue narrando, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí, si leemos Mateo y Marcos, ambos evangelios, Mateo y Marcos, narran este evento, la unción en Betania, exactamente a continuación del Sermón del Monte de los Olivos, que había culminado el martes en la noche, que es todo lo que vimos en Mateo 24:1 hasta el 25:46. Entonces, terminado toda su interacción con los discípulos allá en el Monte de los Olivos, aquí Mateo y Marcos dice que a continuación, no dice exactamente en qué momento después ocurre la unción en Betania. Ahora, si seguimos este orden cronológico, el que dan Mateo y Marcos, esta cena en casa de Simón, donde Jesús va a ser ungido, debió haber ocurrido o esa misma noche del martes o cuanto más el día siguiente, el miércoles en la noche, porque obviamente era una cena, por tanto era de noche. En el Monte de los Olivos se les hizo de noche, recuerden que ellos al atardecer ascienden al Monte de los Olivos, Jesús ahí da el discurso conocido como el Monte de los Olivos que estudiamos los 2 capítulos atrás, y luego entonces habla de que va a ser muerto en la Pascua, y entonces a renglón seguido lo de la cena y el ungimiento en Betania. Así que si es así, esto ocurrió el martes mismo en la noche o pudo haber sido al día siguiente, el miércoles en la noche. Ahora, Juan dice, en el Evangelio de Juan, dice que la cena ocurrió 6 días antes de la Pascua. Lo leemos en Juan 12:1. Dice Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. O sea que sería la noche del sábado previa a la entrada triunfal en Jerusalén, según Juan. Ahora, en este caso, si fuese así, Mateo y Marcos solo estarían insertando aquí este relato sin seguir una secuencia cronológica. Y en ese caso lo habrían hecho así para pues conectar la unción para la sepultura, que Jesús mismo lo va a declarar en Mateo 26:2, donde dice dentro de 2 días se celebra Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, y va a conectar entonces el acto de la unción para la sepultura que iba a hacer esta mujer con el anuncio que él había hecho
ahí en Mateo 26:2 que acabo de leer, de su muerte. Sería la razón por la cual retrotraen o se traen ese pasaje a insertarlo aquí. No sabemos, vamos en la próxima ocasión a profundizar un poquito más en esta posible disyuntiva, así que te invito a que te unas en la próxima sesión y hasta entonces que el Señor te bendiga.